Hola, ¿cómo están? Buena tarde, buena noche, ¿cómo les va? Mi nombre es Víctor Estrada, del equipo de Agile Quest. Eh, no habíamos tenido oportunidad de tener una sesión como esta en este 2024. La verdad es que nuestros mejores deseos desde Agile Quest. Tenemos diferentes ubicaciones por toda Latinoamérica. Y el día de hoy, un poco con este escenario de ya estar en el 2024, queremos compartir con ustedes el tema de cómo es el tema de mis objetivos. ¿Qué sucedió en el 2023? Voy a decepcionarlos un poco. En este momento no les voy a presentar todo el objetivo, sino lo principal es qué sucede cuando yo uso alguna herramienta que me permita visualizar todo este esquema o hacer un tema de una simulación. Creo que esto lo comentaba con varias personas en la semana pasadas que van de este año. Muchas veces tomamos temas de OKRs o dibujamos los OKRs y perdemos de vista realmente qué es lo que queremos. Se van a dar cuenta conforme vayamos entrando que el tema va más allá de si tengo buenos o malos OKRs o si los escribí bien o mal. Es un tema más de cómo es la alineación, pero sobre todo el contexto que conlleva. Dicho lo anterior, pues vamos a entrar en materia y sobre eso les quiero presentar lo siguiente, ¿no? Vamos a usar, o más que usar, vamos a ver cómo es este tema de mis objetivos con el uso de FIFA o el videojuego FIFA 22 en la plataforma de Microsoft Xbox One. Recuerden que la parte de FIFA 22 es una marca registrada por Electronic Arts, comercializada por Microsoft. Entonces, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? O sea, ¿por qué les estoy planteando esta situación de verlo como un caso real? Y básicamente ahora en las fiestas de diciembre tuve la oportunidad de estar con uno de mis hijos viéndolo cómo jugó. Eh, Estaba aburrido y se puso a trabajar en algo que le llaman modo carrera dentro de FIFA 22 y a partir de ahí, viendo lo que era lo que sucedía, nos percatamos de que había mucha similitud con el trabajo que queremos o que buscamos hacer dentro de OKR, ¿no? Entonces, entro en materia rapidísimo, nada más para que todos estemos en el mismo contexto. Recordar que es un protocolo. El tema es con OKRs no hago estrategia. Con los OKRs hago el pegamento donde uno la estrategia con la táctica. ¿Cómo hago esta unión? Bueno, utilizamos el tema de la parte de data que es vital para poder hacer este círculo virtuoso que suba y baje. Eh, es algo que nosotros nos hemos topado con muchas personas que piensan que el tema de OKR, su protocolo de OKR es algo estático y lejos de esto es algo dinámico. No porque los otros protocolos o las otras formas de trabajo en la parte de objetivos no lo sean, simplemente que me da esa visibilidad de trabajarlo de manera vertical o horizontal, ¿no? También tenemos claro que no solamente, como les platicaba hace un instante, es creo un OKR poderoso o lo escribo de una manera poderosa, me apoyo en guías, formatos, Canvas o copio lo que ha sucedido en otros lados o traigo el caso de Google, sino es, bueno, hay que entender el negocio y a partir de ahí hay que hacer un trabajo en conjunto con los diferentes stakeholders o jugadores de todo esto y lo que buscamos es sí tener en un periodo de tiempo una alineación y decidir en qué momento se congela para posteriormente empezar en la ejecución. Y recordar que la ejecución no es otra cosa más que un ciclo de vida que yo lo defino, ¿no? Pueden ser de manera natural 3 meses, porque dividimos así en trimestres el año, pero no es la única forma, ¿no? O sea, yo podría hacerlo por 2 semestres o por cuatrimestres. Realmente esto va a depender de cada organización,
más que de cada industria. Y finalmente, como todo, pues tenemos que hacer un corte y hacer una rendición de cuentas para volver a empezar todo este ciclo. Esto no es un tema que tiene que ser así definitivo, sino lo voy moldeando y lo voy acomodando de tal manera que no pierda de vista lo más importante, que es el objetivo, y de medir lo que realmente importa para la organización, y sobre eso estar haciendo las calibraciones correspondientes, ¿no? Después de eso, pues entremos en materia, ¿no? O sea, esto fue la parte teórica, entremos en materia, y hablando en materia, pues, ¿por qué FIFA 22, no? Entonces, como les decía, lo estaba jugando en diciembre uno de mis hijos, nos metimos este modo carrera, y no es otra cosa más que pararse en el puesto de un director técnico y cómo se maneja un club en todas sus aristas. Particularmente es cómo hay una junta directiva en el club y a partir de ahí se definen estos objetivos, los hemos marcado como sus OKRs, y lo que tú tienes que hacer en este modo carrera es hacer que todas las acciones que tú hagas estén alineadas a esos objetivos o a esas prioridades que te ha definido el club. Esto, si se dan cuenta, es relevante y es mucho de lo que sucede, mucho de lo que queremos o platicamos o conversamos en las organizaciones, ¿no? O sea, lo que se define en la parte superior no significa que ya está completamente amarrado, pero cómo es que se alinea con esta parte, ¿no? Y de ahí vamos avanzando. Entrando más en materia, pues le vamos a llamar alineación a este momento del tiempo. Ya hay esas prioridades del club. Esas prioridades no solamente es en el tema deportivo, ¿no? Que es lo que inmediatamente nos viene a la mente, sino hay un tema financiero, hay un tema de posicionamiento de marca y hasta hay un desarrollo de todas las jugadores que pertenecen al club. Esto es bien interesante porque ya han pasado algunos años en que John Doerr se juntó con el equipo inicial de Google y en una breve charla les explicó desde una perspectiva de un equipo de fútbol americano cómo es que los OKRs les podían funcionar. Entonces, hacemos el símil más de 2 décadas después y observemos que finalmente hay una expectativa de este consejo, y esto lo voy a medir a través de este KPI que le han llamado índice de confianza, ¿no? Entonces, índice de confianza es el conjunto de varios indicadores que la fórmula me permite tener un valor entre 0 y 100. Empiezas el juego, tienes que ver nuevamente temas de cómo transfieres, cómo compras, temas de cómo promocionas la marca, y no solamente va de la mano de la parte deportiva, sino es el conjunto, cómo lo trabajo transversalmente, ¿no? Ahora, pues una vez que ha sucedido esto, nosotros no hemos definido los objetivos, sino ya están definidos por esta capa superior, esta parte de estrategia, y dijeran, bueno, pues al final el tema de FIFA 22 o el tema de FIFA, pues no es otra cosa más que jugar. Seguramente le han agregado estas nuevas tecnologías para que tú con el joystick o el control hagas estos movimientos de una manera mucho más simple. Y pues es jugar y tratar de hacer jugadas de fantasía, tratar de ser un pro de los diferentes estilos de juego. Y si no, pues bueno, tenemos la parte de la inteligencia artificial. ¿Y cómo es que sumo el tema de la inteligencia artificial? Pues bueno, simulo el juego, y si en algún momento esto no funciona, pues no hay otra cosa más que parar y entrar a jugar uno mismo y tratar de balancear el partido, ¿no? O sea, en teoría no hay nada diferente. El punto es, ¿qué sucede si nosotros solamente nos enfocamos en jugar, en tratar de ser el mejor jugador en la cancha o emular las acciones de nuestros ídolos de fútbol, y nos olvidamos del resto de los pilares o de estas alineaciones que nos ha bajado el consejo? Y ahí lo que vamos viendo es que yo empiezo mi carrera con un nivel de confianza de 80,
Y esto puede subir o bajar y mucho en función de todo. No solamente de cómo juego, no solamente de cuánto gano de partidos o cómo los gano, sino en general todo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que ya llevaba varios días mi hijo jugando y pues sí, ganaba todos los partidos, los goleaba, estaba en un modo semiprofesional, que es uno antes del profesional, pero su índice de confianza, como ustedes observarán en la parte superior, está en 63. Entonces, esto es sumamente interesante porque muchas veces cuando nosotros estamos en el día a día, nos hemos enfocado, le hemos dedicado demasiado tiempo en construir nuestros objetivos, nuestros resultados clave, poner algunas métricas y en la ejecución todo se pierde. Verán ustedes, quitando este escenario del índice de confianza que observan aquí, tenemos estos 5 pilares que decíamos hace rato: fuerzas básicas, el desarrollo de jugadores, cómo es esta exposición de marca, y luego tenemos la parte deportiva en esto de aquí y obviamente el tema financiero. Observen cómo tenemos algunos indicadores a KPIs, como ustedes lo quieran manejar, principalmente indicadores, donde la parte deportiva, la parte del desarrollo de las personas o de los jugadores y el tema de marca tiene un tema de criticidad, y el tema financiero pues pareciera ser que no le interesa tanto al club, pero no es cierto. Observarán, dependiendo de cada uno de los elementos que toquen, ya me aparecen acciones o tareas o proyectos, como ustedes los quieran llamar, de manera muy puntual, ¿no? Entonces te dicen, bueno, un éxito continental yo te lo voy a medir de una manera muy simple, es que ganes la UEFA Champions League. Esto es la competición más respetada a nivel global. Como se darán cuenta, eh, no hemos hablado más que en el principio del tema de OKR, o no hemos mencionado de KRs, no hemos entrado a este mundo, simplemente lo pusimos como referencia, y ahorita que estamos trabajando aquí, pues a lo mejor dentro de esos parámetros que conocemos dirían, bueno, a ver, si el objetivo ya es, o voy a medir todo esto a través del índice de confianza y estos son mis objetivos o mis KRs, pues me harían falta objetivos o me faltarían iniciativas o me falta la cantidad. Esto es donde nos separamos de tener un curso tradicional a observarlo de un entorno ya de negocio, ¿no? Lo estamos haciendo en un simulador, o lo hemos visto, lo estamos viendo en un simulador, donde finalmente no es necesario seguir a rajatabla los temas, sino entender cómo se mueve el negocio, en este caso un equipo de fútbol, y a partir de ahí cómo voy avanzando. Entonces, esto es un tema bien interesante, lo volvemos a tocar más adelante. Avanzamos y ustedes ven cómo me mantengo en este indicador que no voy a perder de vista, este KPI, que es el índice de confianza. Voy a la baja, empecé en 80, estoy en 63, he perdido 17 puntos. Me están manejando algunos temas. Deportivamente voy bien, ¿no? Pero si yo no lo veo todo este ejercicio como un todo, por mucho que gane los partidos, por mucho que gane las copas, por mucho que golee y que contrate buenos jugadores, si yo no lo veo como un todo, finalmente mi índice de confianza se mantiene o tiende a la baja, o dependiendo de mis acciones puedo ir a la alta, ¿no? ¿Qué sucede? En este mosaico, ustedes ven un tablero, lo hemos separado, finalmente es uno solo, pero lo hemos querido separar para que podamos ver cada uno de estos elementos y observen cómo en algunos casos me dice, ok, tú tenías que estar en la liga y tendrías que estar en posición número 1 o en los top 1, actualmente estás en el top 6, pero vas cumpliendo, ¿no? O sea, por ahí te pongo un color verde, te pongo un color naranja, me dice que vas avanzando. Finalmente, yo voy avanzando en cada uno de los partidos, en el desarrollo de cada uno de los entrenamientos, en mis charlas con mis jugadores, en la búsqueda de nuevos jugadores, en el desarrollo de nuevos jugadores, y no tengo que perder de vista que, por otro lado, el tener a grandes jugadores o hacer ciertas acciones me impactan en el tema de la marca. Entonces, nuevamente, es un todo y no me puedo quedar solamente con una parte. De aquí vemos algunos detalles, ya son acciones bien particulares que son los que yo necesito seguir avanzando y que no tengo que perder de vista. Eh,
La toma de decisiones es completamente importante. Aquí ustedes podrán ver a su mano derecha que el equipo ganó, llegó a la final, esa era la acción que nos solicitaban, llegó a la final, no solamente llegó, sino que la ganó. También nos pedían ganar el título de liga, se ganó y nos pedían nos pedían firmar al menos a 3 jugadores, no se consiguió, solamente se firmó a uno. Y en conjunto ustedes pudieran decir, para aquellos que son muy fanáticos del fútbol, dirían, bueno, pues es que ganar la UEFA Champions League no es cualquier cosa, es el torneo más importante y de renombre a nivel global. Ganar la Liga de España tampoco no es cualquier cosa, pero aún así mi índice de confianza con el consejo de este club es de 57. Entonces, como ustedes se darán cuenta, cuando yo lo traslado esto a un tema de trabajo, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? El equipo yo le pude haber acompañado en la creación de sus objetivos, en la definición de sus KRs, en hacer una alineación, pero si creo que eso es todo el protocolo y no les comento, no los voy llevando de la mano hacia este tema de cómo sus ejecuciones o sus acciones del día a día pueden tener un impacto hacia los indicadores superiores, prácticamente hago una ruptura, hice un ejercicio muy bonito que está ahí, posiblemente tengo un tablero que esté ahí, posiblemente veo que el tablero se caiga o que no esté dándome los resultados, pero veo esa desconexión entre llevar la estrategia a la parte táctica. Esto es lo que me está mostrando, esto es lo que muchas veces sucede en las organizaciones, es lo que posiblemente en mis primeros ciclos de adopción no se mueva con la velocidad que yo quiero, pero esto no significa que se esté desempeñando mal, simplemente es yo no tengo que perder de vista los números para que con eso haga las calibraciones correspondientes. Como les platicaba hace un instante, tengo que estar en diferentes momentos. Lo que ustedes están viendo en pantalla es cómo va el performance desde el punto de vista financiero. Esto a nosotros lo que nos dice es, si yo pienso que con ese conocimiento técnico que tengo, más este conocimiento de OKRs que estoy aprendiendo o he aprendido, y me olvido un poco del negocio o tengo sí cierto conocimiento del negocio, pero no lo uno con un tema financiero, finalmente no puedo tener ese 360 que me permita realmente ayudar a la organización o ayudar a mi área o a mi equipo a performar de una mejor manera. En la parte superior, lo que observamos es, a ver, me están solicitando la ganancia, ¿no? Entonces, yo tengo la ganancia, no hay una ecuación más simple como ver los ingresos y los gastos. Estos se tienen que mantener dentro de un parámetro o un punto mínimo o un punto máximo, pero una vez que entro a este detalle, puedo visualizar que mis ingresos no solamente es por lo que venda de jugadores o por lo que venda de boletos, sino también puedo incluir el tema de camisetas, ¿no? Entonces, el tener un jugador que tenga un buen desempeño en la cancha y sobre eso sea un jugador de renombre, pues me puede influir muchísimo en la venta de camisetas que se ve reflejado en mis ingresos. También, ¿qué sucede en los viajes? ¿No? Bueno, yo puedo hacer muchas cosas, pero me tengo que mantener en ciertos parámetros. Digo, sabemos de algunos clubes que tienen todo a nivel de lujo, pero bueno, si mi club no está en esto, pues tengo que tener ciertos parámetros. Tengo diferentes formas de ver la información. Esta es la data. Yo necesito ver con la data cómo voy performando, explicárselo a los líderes para que ellos vean si realmente nos estamos moviendo en esos temas. Nuevamente, si ustedes consideran que este era un tema de OKRs, hacer un dashboard muy simple, nos quedamos muy abajo. Tengo que tener la visión de todo. Como decíamos hace un instante, bueno, pues esto se trata de configurar un equipo, tratar de comprar buenos jugadores, pero todo es jugar, ¿no? O sea, yo juego a la FIFA,
tal vez al principio en modo amateur o en modo muy básico, y después lo empiezo a ser sofisticado en cuanto a la complejidad. Tal vez llego a amateur o juego en la parte profesional. Pero las decisiones, eso es lo que influye para que mi eh, performance como equipo y como jugador vaya avanzando. Y las decisiones pueden ir desde una mala negociación o darle poca importancia. Eh, Parte de lo que te permite el videojuego es tener, dependiendo de cómo va interactuando, cómo va performando el jugador, tener charlas. Obviamente tienes modos en los cuales les echas porras a los jugadores, hay momentos en que te puedes ir al extremo opuesto. Al momento en que estás jugando y termina un partido, independientemente si fue jugado o fue con simulación, tienes la posibilidad de tener alguna entrevista, y dependiendo de las preguntas y de las respuestas que tú des, esto puede influir en la parte de la moral de los jugadores y del equipo. Entonces, nuevamente empezamos a ver este universo que platicábamos de mi conocimiento técnico, mi conocimiento de negocio, mi conocimiento con OKR, mi conocimiento financiero, y finalmente no puedo perder de vista la parte de cultura. Todo eso es el conjunto. Podré tener el mejor jugador, el que hace las jugadas más vistosas, pero si no los voy guiando en el conjunto, prácticamente el equipo puede tender a tener una baja moral, ir disminuyendo su confianza y obviamente impactando en los diferentes resultados. Y de ahí vamos a hacer una pausa. Lo que sucede es que entramos en un escenario de una toma de decisiones, y en este caso mi decisión ha sido mala, ¿no? Es una decisión en la cual tenía que renovar a un jugador con un cierto renombre, garantizar el tema de la inversión del club. He tomado una mala decisión y entonces me manda un correo, digo, tampoco es tan real, me manda un correo el consejo, en este caso el presidente del consejo, y me dice, básicamente es, ok, tal vez ganaste todo lo que tenías que ganar, pero no vemos que estés viendo en un todo, entonces te hemos dado mucha libertad, pero nos parece que eres muy buen entrenador en lo deportivo, pero no en el colectivo. Entonces hemos tomado una decisión, y la decisión es darte las gracias y quitarte el cargo, ¿no? Y así como lo ven y lo hemos remarcado en este punto, pues quedamos como amigos, te deseamos suerte y que te vaya bien, y luego te llega tu mensajito diciendo contrato terminado. Esto, el día de hoy, digo, lo estuvimos trabajando varias semanas atrás, le estaba sacando pantallazos al juego mientras iba avanzando mi hijo. El día de ayer, por ejemplo, uno de los grandes entrenadores contemporáneos de fútbol estaba en la Roma, en Italia, en el club La Roma, y fue cesado, ¿no? Entonces, nos viene mucho esto a colación de cuando estamos en las organizaciones, que por mucho que nosotros demos buenos resultados y no vemos el panorama completo, y esto que se ha fijado no está tan alineado, por mucho que yo siga avanzando y vaya dando los resultados, pero esos no alimenten las agujas de la organización y nos lleven hacia donde se considera los líderes de la organización, pues nos van a dar las gracias. Esto lo pueden traducir a cualquier industria, a cualquier empresa, nos puede dar mucha otra plática, pero finalmente no estamos hablando de OKR, sino estamos hablando de cómo es un protocolo que me ayuda a que la organización se mueva, y que, como toda organización que no sea una ONG, pues busca un retorno de inversión. Y si esto no sucede, pues tan sencillo como tenemos que cortar y tenemos que revirar. Y es algo que va constantemente cambiando. Llámese una ONG o gobierno, pues la situación es muy similar, aunque las condiciones son diferentes o no son tan estrictas como puede ser en una organización privada. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, pues obviamente he terminado, tengo que buscar trabajo. Solo que en base a esas decisiones y en base a lo que he trabajado, seguramente mis ofertas ya no van a ser las mismas que si yo hubiese estado
jugando en ese club, ganando, obteniendo resultados y seguramente me llegaban ofertas de clubes todavía a lo mejor mucho más importantes o alguna selección de renombre a nivel global, ¿no? Eso es un poco lo que sucede en una toma de decisiones. En este momento hicimos seguir el camino de haber tomado una mala decisión y qué es lo que sucede. Pero, ¿qué pasa? Y ahí es donde vemos esta bondad de este videojuego, pero que con otro tipo de plataformas de simulación pudiera hacer lo mismo. Es, bueno, ¿y qué sucede si me regreso antes de esa mala decisión? Hago un ajuste en esa mala decisión y entonces veo cómo ese escenario va performando. Esto es un poco el qué es lo que nosotros queríamos mostrarle con este ejercicio de cómo unir el mundo del tema de objetivos OKRs con este tema de FIFA 22 de IA. ¿Cómo es que a través de una simulación simple, finalmente el hacer objetivos es solamente una pequeña parte del todo? Aquí hacemos un camino 2, ajustamos nuestras decisiones y en automático lo que sucede es, bueno, empecemos un nuevo ciclo con este mismo club, nos dicen, ok, lograste ciertas cosas no, entonces te replanteo tus objetivos, te replanteo cuáles son aquellas acciones que necesitamos que se vayan obteniendo en este momento del tiempo, en el futuro, en la siguiente temporada, y conforme esto vaya avanzando, vamos viendo qué sucede. Adicional, el consejo decide que mi performance del año anterior, se dan cuenta que las decisiones que he tomado a nivel de movimiento de jugadores, a nivel de toma de decisiones financieras, requiere el apoyo de una mentoría. Entonces, esto es un poco lo que nos sucede al momento en que nosotros ejecutamos nuestros OKRs y no quedan completamente fijos, sino que necesitamos el apoyo de estar viendo cómo vamos haciendo las calibraciones. La plataforma está diseñada para decirme, bueno, ok, estos son tus nuevos objetivos, ve avanzando, sí, ve jugando, ve divirtiéndote, ve simulando, etc. Mejora tu performance. Empezamos en 63, ya no empezamos en 80 como la temporada pasada, veamos qué sucede. Y ahora, como ustedes verán en esta pantalla, lo que sucede en la plataforma es el consejo ha tomado la decisión de darnos recomendaciones. Esto es algo bien interesante porque de alguna manera, a partir de ese comportamiento que yo tuve, o en este caso mi hijo tuvo la temporada pasada, ellos detectan que necesitan darnos una cierta ayuda, aunque finalmente nosotros terminamos tomando la decisión. Esto no significa que con esta ayuda no tomemos malas decisiones, sino que nos dicen un tip. Mira, este jugador, si lo quisieras vender, podemos trabajar en estos parámetros, yo esperaría que estuvieran en el más alto, pero te doy estos parámetros y sobre eso negociar. Eso es parte de lo que la herramienta, pensándolo desde una perspectiva de simulación, me permite observar esa parte fina que muchas veces cuando ya estamos ejecutando o estamos en la parte de seguimiento de nuestros OKRs, perdemos completamente de vista. Sigo avanzando en mi carrera. Ahorita lo que ustedes podrán observar es que a partir no solamente de estar jugando o emulando partidos o mejorando el desempeño, el balance de los jugadores, veo cómo voy haciendo ese balance de estos grandes pilares que vimos al principio. Ahora observen que tengo un índice de confianza de 75. Entonces, he ido de 80, he ido en picada hasta llegar a 57. He empezado a tomar algunas decisiones solo o acompañado y eso me ha permitido empezar a elevar mi índice de confianza. Subo nuevamente a 75, entonces ha sucedido una curva. Voy manteniendo balanceado todos los objetivos que han definido y sobre eso, pues bueno, tomando decisiones o siguiendo tomando decisiones, observen cómo ahora
migro de 75 a 77 en ese índice de confianza. Todo esto es parte de lo que muchas veces dejamos de lado, es parte de lo que explicábamos hace rato. Es algo bien interesante con el uso de este tipo de herramientas que no necesariamente están pensadas para que nosotros entendamos el concepto de OKR, sino es cómo podemos hacer ese SIMI y a partir de ahí entender que la toma de decisiones y mis acciones del día a día influyen en la parte de los indicadores, en este caso del club o de una organización en la parte superior. No es el único programa, hay algunos, bueno, ya como tal, programas de simulación, hay varios en el mercado, solo que son herramientas algo caras, pero eso me va formando este pensamiento y esta forma de actuar para que cuando yo entre en el escenario de OKRs, entendamos el por qué lo estamos haciendo, entendamos que no solamente es un curso más, no solamente es una estampita más, no es el uso de plantillas Canvas o cómo es que lo puedo adaptar con formas modernas de trabajo. Si se dan cuenta, en ningún momento del tiempo hemos hablado en temas de agilidad o de gestión tradicional de proyectos. Es lo que sucede en una organización en la que tú estás en el día a día, donde puede ser que trabajes con agilidad, puede ser que no trabajes con agilidad, puede ser que trabajes los dos, pero no perder de vista. La organización se mueve por un tema financiero, entonces si la organización no ve esos resultados y no tiene esos ingresos, se muere y obviamente entramos en algunos escenarios complicados. ¿Qué conclusiones sacamos después de estar viendo esto? Digo, lo estuvimos, mi hijo lo estuvo trabajando, lo estuvo jugando prácticamente del día 20 de diciembre hasta la primera semana de enero y muchas veces tenemos las cosas enfrente, pero no alcanzamos a entender cómo conectar, ¿no? Un poco lo que les he venido a contar el día de hoy es cómo a partir del videojuego y ver cómo lo iba llevando mi hijo, van a decir, bueno, pues seguramente tu hijo ya es grande, él tiene 13 años, algo que puede ser un juego para él, para nosotros, si lo relacionamos, nos sensibiliza, ¿no? Y esas son de las grandes conclusiones, ¿no? ¿Cómo ayudamos a los líderes, a quienes ejecutan, a quienes construyen OKRs? ¿Cómo los sensibilizamos en que lo que están escribiendo y lo que buscan alinear de esa estrategia o de ese pensamiento estratégico que ha habido en la organización, cómo se lo permeamos a todos? Después, el énfasis que hemos hecho en esta sesión. Nuestras decisiones o nuestro trabajo del día a día tienen un efecto en el resultado general, pero muchas veces no lo vemos hasta que traemos este tipo de tableros muy simples que nos va mostrando realmente hacia dónde nos movemos. Y si nosotros no pensamos en ese tablero y cómo los conectamos, pues prácticamente tenemos los ojos vendados. Por otro lado, también lo que hemos hecho énfasis en esta sesión, ¿no? El trabajar en OKRs es un todo y esto ha sucedido todo el tiempo, ¿no? Que en la organización no le llamaban OKRs no significa que antes no los hacíamos. Tal vez hemos utilizado algunos protocolos un poco más rígidos, pero al final buscamos ese resultado, ¿no? También que hemos visto, yo podré tener todos los títulos nobiliarios, OKR Coach, OKR Champion o algún tema. A la organización eso es lo que menos le interesa, lo que le interesa es cómo a partir de mi conocimiento conecto los puntos y con esos conectar esos puntos ayudamos a que la organización avance hacia donde se ha propuesto. Esto es, si yo no veo el bosque completo, pues de nada me sirve tener la estampita o el título nobiliario. También el uso de plantillas, Canvas o guías es bueno a lo mejor a un inicio porque necesito, como todos, tal vez algo que me permita alinearme, pero si yo no defino un tiempo para cortar eso, a la larga
puede ser un gran dolor cuando yo quiera moldearlo de una manera diferente y la plantilla no se adecue. Ahí empezamos a tener dolores. Es algo que nos ha tocado ver en muchos lados. Eh, Nuevamente, el todo, ¿no? Lo que decíamos, no solamente es el conocimiento técnico que puedo tener, no es el tema de la forma de trabajo o protocolo de OKRs, no es el entendimiento del negocio, no es el entendimiento de la parte financiera ni del tema cultural, es el todo. Yo tengo que ver todo esto como un paquete y si yo no lo veo así y nada más me quedé con un poco la parte técnica, lo que conozco mucho del negocio y la parte de OKRs, pues finalmente lo que estoy haciendo es algo que va a quedar como letra muerta. Entonces, eh, eso, más el uso de tableros para ayudar con una guía visual a los líderes de cómo va performando, es lo que realmente me va a llevar hacia adelante. Como ustedes se dan cuenta, este ejercicio que les hemos querido compartir es para verlo en un todo, como ustedes lo veían hace rato en la parte inicial de esta sesión. Pues sí, tengo un mapa, pero finalmente ese mapa es algo que me va a llevar. El mapa en teoría es muy simple, pero muchas veces si ese mapa no estoy dispuesto o no tengo la capacidad de adaptarme, se queda como letra muerta, ¿no? Nada, esto es un poco lo que queríamos compartir en esta sesión breve de no más de 45 minutos, 30 minutos. Vemos a varias personas conectadas en las diferentes plataformas. Si quieren compartir comentarios, dudas de lo que ustedes ahorita vieron de este Simi que encontramos o que encontré al momento en que mi hijo estaba jugando el modo carrera en FIFA 22, son bienvenidas. Algunas imágenes las tuvimos que tomar al momento porque si no, no hemos tenido la posibilidad de volver a trabajarlas. Y yo les diría, si tienen la oportunidad de jugar algo así, vean qué tanto les puede ayudar en el día a día en sus trabajos. Y eso era un poco lo que les queríamos comentar el día de hoy. Nuevamente, la próxima semana empezamos un nuevo curso de OKR Design que les da muchas de las bases que les hemos comentado el día de hoy. Es parte de un PAD que se ha trabajado en conjunto con los doctores Cristian Arias y Facundo Baigorria. Tenemos en nuestra plataforma de Agile Quest muchos recursos, videos, podcast, material que les puede ayudar para terminar de entender algunos conceptos y comprender algunos otros. Tenemos el pad que pueden ver. Los invitamos. Próximo martes tenemos nuestra siguiente edición. Ambiente multicultural, algo que no tiene, dijera alguien, ni Obama lo tiene. Nuestras certificaciones no están basadas en el tema de examen, sino en el tema de parte del caso. Y eso no lo tiene nadie. Así es. Les vamos a compartir la presentación. Íbamos a poner unos videos, pero la verdad es que por el tema de derechos sabíamos que nos los podían cortar en algún momento. Pero esto les puede dar una idea de cara a cómo convencer a sus stakeholders y también cómo convencer a los equipos, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos compartir. Nuevamente, del lado de Agile Quest, mi nombre es Víctor Estrada, desde el norte del continente. Muchas gracias por tomarse estos minutos y acompañarnos en esta presentación. Buenas noches.